mis sueños, todos mis faltantes, todo lo que he logrado, todo, lo traigo delante de ti, Señor. Lo traemos en esta mañana. Sentimos esa autoridad que tú tienes sobre mi vida, sobre nuestra vida. Sentimos que fuera de ti no tenemos nada, Señor. Nada. Todo queremos traerlo y mostrarnos delante de tu presencia. Aleluya, gloria a Dios. Esta adoración está inspirada en aquella mujer que trajo el nardo puro. No sé cuánto costaba, pero más allá del costo económico, ella sabía que se lo traía Jesús el Señor. Como las hermanas, los hermanos han traído sus ofrendas, sus gestos, como traemos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios es traerle al Señor nuestra vida como ofrenda, nuestro tiempo, todo el esfuerzo que has hecho para llegar hoy aquí, se lo traes al Señor, se lo entregas a Él, le dices, Señor, todo esto es muy poco, y todo lo que tú haces por mí, Señor, te adoro, te alabo, te bendigo. Gracias. Creo que estamos en el espíritu correcto y en la actitud necesaria para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos oír palabra del Señor? Vamos a recibir a nuestro predicador de este día, que ya estaba planificado así desde ese tiempo. Así que, Dieguito, Dios te use. Le recibimos con un cálido aplauso en el Señor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Pueden tomar su asiento. Dios nos esté bendiciendo grandemente en este día domingo. Y como siempre digo, cada vez que me toca estar aquí en el púlpito y tener la oportunidad de traerles, de dedicarle una palabra, estamos en el mejor lugar, la casa de Dios. Pero en estos días justamente pensaba y reflexionaba en estas cosas. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve a estar en su casa? A venir a su casa. ¿Qué nos mueve y qué nos motiva a servirle al Señor? A hacer, por ejemplo, estas cosas que, puestas en Dios, nacen de nuestros corazones. Y claro, me venía la primera respuesta: buscar la presencia de Dios. Porque decía, ¿hay algo más grande que la presencia de Dios? ¿Hay algo más grande que la gloria de Dios? Sabemos que cuando está la presencia de Dios, cuando está manifestada la gloria de Dios, no hay nada más importante. Digo, solo eso falta. Y eso es lo que nos impulsa y eso es lo que nos mueve a venir, a buscar de su presencia. Pero también pensaba por otro lado, si fuese así, que es una verdad, porque es una verdad que la sabemos los hijos de Dios, es una verdad dicha, es una verdad predicada, las iglesias tendrían que estar llenas todos los domingos, rebalsando todas las iglesias, no solo esta, todas las iglesias. Tendría que haber gente afuera, esperando, gente alrededor de la iglesia, porque todos vendríamos en busca de esa presencia de Dios. Y sin embargo, no es tan así. Hay iglesias llenas, hay iglesias vacías, hay iglesias que hasta cierran porque la obra no puede prosperar, no hay creyentes, no hay quien sirva. Y digo, algo pasa entonces, porque no basta la presencia de Dios. Y pensaba,
en eso toda esta semana y meditaba. Y como siempre digo, nosotros tenemos justamente la palabra de Dios. Y a toda pregunta nuestra, a veces las preguntas nuestras son más existenciales. Cuando conocemos al Señor y estamos en sus caminos, no son tan existenciales esas preguntas. No nos demos de dónde venimos, por qué estamos. Dejamos esas preguntas existenciales de lado, pero sí nos hacemos otras preguntas como esta, o meditamos, porque también como hermanos pensamos iglesia, pensamos en nuestra vida personal, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en nuestra familia, pero también pensamos en iglesia. Y son preguntas que nos hacemos. Y para toda pregunta que nos hacemos, hay respuesta. Y esa respuesta siempre está en la palabra de Dios. Lo primero que me di cuenta pensando es que muchas veces levantamos paredes. Y no hablo de paredes estructurales, sino hablo de paredes de estructura de nuestra mente, de nuestro pensamiento. La palabra dice, engañosa es la mente. Es muy engañosa la mente. Porque es muy rápido. En un segundo o en un minuto podemos pensar miles de cosas. Pero claro, todas esas cosas que pensamos muchas veces no están relacionadas con Dios. No están relacionadas con la vida de Cristo. Y todos esos pensamientos y esa estructura que muchas veces son de educación, de nacimiento, muchas veces son culturales, muchas veces son sociales, son de donde vivimos, donde nos criamos, nos hace levantar paredes imaginarias, pero son esas paredes que levantamos tan alto que justamente nos prohíbe o nos aleja de esa búsqueda de Dios, de esa búsqueda de su presencia. Pero claro, está en nuestra cabeza, está en nuestra mente. Y es por eso que siendo cristianos, muchas veces nos encontramos con esas trabas. Con esas trabas de, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? Pero no solo en lo material, porque siempre decimos, con misionía, lo material a veces es lo más fácil de ver porque es lo visible. Lo material lo podemos palpar. Pero lo espiritual, nuestro ser, nuestro sentimiento, justamente nuestros pensamientos, eso no es palpable. Eso no lo vemos. Solo lo presentimos, lo vemos, lo sentimos como la presencia de Dios. La presencia de Dios la sentimos en nuestro corazón. Y por eso empezamos a hacer esas paredes que nos empezamos a trabar. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristiano y en nuestra vida también familiar, social, laboral. Siempre decimos, una cosa traba la otra, no estamos separados. Como cuerpo de Cristo no podemos estar separados, tampoco como personas, nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras emociones, no está separado. Estamos todos en este envase llamado cuerpo, nuestro cuerpo humano. Y la respuesta, como le decía, está en la palabra de Dios. Así que hermanos, vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo capítulo 9, versículo 14. Acá el Señor Jesús nos va a hablar, como en ese tiempo, en su tiempo ministerio, como en este tiempo, de las estructuras, de los pensamientos, de lo que vemos con la vista. Todo esto en este pasaje está reflejado en Mateo 9, capítulo 9, versículo 14. Y tiene título, y presta atención, así se titula: La pregunta sobre el ayuno. Y dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo:
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo, vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Sabemos, época de Jesús, ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús, siempre decimos, estuvo rodeado por muchas particularidades. Y una de las particularidades que tuvo el ministerio de Jesús es que siempre fue más visto que escuchado. Presta atención a esto. El ministerio de Jesús tuvo la particularidad que siempre fue más visto que escuchado. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban más pendientes de lo que hacía Jesús, de lo que decía. Y esto justamente llevaba a estas preguntas. Aquí los discípulos de Juan, el Bautista, y los fariseos estaban preocupados porque estaban viendo que ni Jesús ni sus discípulos ayudaban. Estaban preocupados por eso. Estaban viendo todo el tiempo qué hacía y qué no hacía Jesús. Y acá la gran pregunta, la pregunta del ayuno. Porque claro, imagínense que ya para estos tiempos, si bien estaba la ley mosaica que hablaba del ayuno, también había mucha doctrina de hombre enseñada a través de los fariseos. Tanto así que Jesús le dijo a los fariseos, doctrina de hombre han enseñado, por eso sus corazones están lejos del corazón de Dios. Y acá pasaba esto. Estaban más interesados en las cosas que hacía Jesús que las que decía. Y Jesús mismo le estaba diciendo que el anunciado por aquellos profetas estaba ahí, que lo escuchen a él, que en ese momento era más importante escucharlo a él y aprovechar a Jesús que caminaba con ellos que el ayuno. Era tiempo de no ayunar, sino era tiempo de escuchar. Pero claro, su estructura, su pensamiento, en lo que estaban encasillados, en lo enseñado en ese tiempo, le hacía más importante una cosa que la otra. Obviamente, imagínense cómo aprovechaban los fariseos el ayuno. Eran para ser vistos. Ni siquiera ayunaban con el propósito que Dios le había dado. Sino en ese momento ya directamente los fariseos y muchos ayunaban para ser vistos. Y Jesús les estaba diciendo, no es tiempo de ayuno, es tiempo de que me escuchen. Ya va tiempo para ayunar. Porque acá Dios no estaba cortando, Jesús no estaba cortando el ayuno. Porque bien dice la palabra que es prescindible en ciertas ocasiones la oración más el ayuno. Y así se hace en la actualidad. Se ora y muchas veces se ayuna. Lo que estaba diciendo que en ese momento no era tiempo de ayuno, era tiempo de escuchar al Señor. Y que ya iban a tener tiempo de ayunar. Fíjense cómo esa pared que estaban levantando no les permitía escuchar el Señor. ¿Se acuerdan? El domingo pasado el hermano Eugenio predicaba. ¿Y qué decía Jesús? El que oye estas palabras y no las escucha, le llamaré necio, porque les está hablando el Señor. Y justamente nosotros muchas veces, al igual que los fariseos, andamos por vista.
Y creo que son tiempos en los que tenemos que escuchar más de lo que vemos. Porque cuando nos llenamos de ver y de no escuchar, empezamos a levantar esas paredes y empezamos a hacer esas estructuras mentales que nos prohíben de venir a buscar a Dios. Y ojo, digo siendo esto como cristiano, nosotros que conocemos del Señor, conocemos de su palabra, estamos exhortados por su palabra, muchas veces por distintas circunstancias y cuestiones, levantamos esas paredes y empezamos a tener hasta muchas veces pensamientos contrarios a la palabra de Dios, pensamientos contrarios a las cosas que nos dice Dios. Y fíjense porque sigue y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. ¿Qué es el vino nuevo? ¿Y qué era el vino nuevo? El Evangelio. El Evangelio es ese vino nuevo, la presencia de Jesús. Lo que Jesús estaba anunciando, las nuevas buenas, el reino, ese era el vino nuevo. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una mentalidad, por si se quiere decir, vieja? Una mentalidad que arrastramos de años. Una mentalidad o pensamientos que llevamos como una mochila llena de piedras. Lo nuevo del Señor nunca va a poder entrar en nuestra vida. Es necesario que constantemente nos renovemos en espíritu, pero que nos renovemos nuestra mente, nuestra cabeza, nuestras ideas. ¿Quién es el renovador? El Señor. ¿Quién es el que trae cosas nuevas a nuestra vida? El Señor. El Señor es el único que trae cosas nuevas a nuestras vidas. Y el Señor es el que nos dice que tenemos que sacar todos sus pensamientos, todas esas estructuras viejas que nos achatan, que nos apagan, porque si no es imposible que entren las cosas nuevas del Señor a nuestra vida. Por eso hacía la explicación del odre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy con esa mentalidad, si estoy con ese espíritu, lo nuevo del Señor en mi vida, sí, va a entrar, pero como entró, se va a ir. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice: si no, no se conserva juntamente. El vino nuevo, lo nuevo del Señor, se echa en un envase nuevo, una mentalidad nueva. Y las dos se conjugan para conservarse. La única manera que nosotros conservemos las palabras del Señor, y vuelvo a decir, y escuchemos las palabras del Señor, y no tanta vista, es teniendo una mentalidad renovada. ¿Quién es esa mentalidad? ¿Quién nos da esa mentalidad renovada? El Señor. Por eso el Señor nos dice: venga a mí, fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Agua renovable. Se renueva. Como decía el hermano Martín hace un tiempo, se renueva constantemente. Necesitamos ser renovados constantemente. Y venía este pensamiento a mi cabeza y estas cosas reflexionaba. Porque como ya digo, como pensamos iglesia, y ya estamos entrando en el mes de mayo, decía, estamos en el mes de mayo, decía esta semana, y cómo el Señor nos ha renovado como iglesia en todas las áreas de la iglesia de nuestra vida. Los niños vuelven a comenzar, han comenzado con maestras nuevas, han comenzado niños nuevos, han comenzado proyectos nuevos, sueños nuevos. Las mujeres han comenzado nuevamente su reunión, también ayornadas, con temas actuales. Los hombres nos hemos comenzado a congregar, y el otro día cuando nos juntamos con los hombres decíamos: qué necesario esto, qué necesario, cosa nueva,
ha puesto el Señor en nuestra vida. Ha renovado nuestra mente. Ha renovado nuestro espíritu. Hablábamos entre los hombres y hablábamos. No solo nos motivábamos, sino hablábamos de nuestras cosas. Y el hermano Nelson nos decía, yo, gracias a esto que estamos acá, desenvolví la Biblia un poco. Me puse a la palabra. Y estoy motivado. Y estoy contento. Y el hermano decía una cosa y el hermano decía otra. Eso está renovado en el Señor. Y los adolescentes, ayer nos juntamos con los adolescentes. Los jóvenes que hace mucho que venimos juntándonos. Siempre el Señor pone cosas nuevas en nuestra vida, en el corazón. Y este año ha implantado eso, ha puesto eso en nuestro corazón. Los adolescentes. Fíjense cómo somos renovados en el Señor constantemente. Cómo somos ese odre nuevo y recibimos ese vino nuevo. Y les dejo esta palabra para que siempre estemos atentos y siempre estemos reflexionando en eso. Que si en algún momento estamos trabados en alguna área de nuestra vida, es porque estamos levantando una pared. Si usted da un pasito al costado y empieza a mirar ese área y empieza a pedirle al Señor, se va a dar cuenta que, se va a dar cuenta, valga la redundancia, que sin darse cuenta está levantando una pared. Tírela a esa pared, hermano. Que esa pared no llegue. Que esa pared no le impida de la presencia del Señor. Que esa pared no le impida ser renovado. Y otra cosa maravillosa, porque claro, por ahí la gente más grande, siempre la abuela Teresita, la abuela Raquel. Pero yo, para la renovación no hay edad, hermanos. Eso es maravilloso. El Señor nos renueva a los 10 años, a los 15, a los 40, a los 70, a los 80, a los 90. No hay edad para ser renovados por el Señor. Todo lo contrario. Y lo que dice, hasta los jóvenes caen, flaquean. Pero cuando el Señor nos renueva, a todos, no solo a los jóvenes, nos levanta como águilas. No solo, a veces vamos a estar cansados, sí. A veces nos va a doler un poquito el cuerpo, sí. Pero cuando tenemos renovación del espíritu, cuando tenemos una renovación de nuestras ideas en el Señor, somos levantados como las águilas. Y ayornarse, que es una palabra que a veces la iglesia teme por no caer en el modernismo. Ayornarse no es modernismo. Ayornarse en Dios, justamente, es ser entendidos en los tiempos. Como eso es ayornarse en el tiempo. No es amoldarse al mundo. Ayornarse en las cosas de Dios es ser entendidos en los tiempos que estamos. Hoy estamos en el aquí, en el ahora, en este 2025, con nuevos desafíos, con nuevas problemáticas, con tecnología, con muchas cosas de la vida que obviamente hace años atrás no las sabía. Por eso la iglesia se ayorna, se tiene que ayornar con esa renovación de mentalidad. No le tenga miedo, no le tengamos miedo, no hagamos de la iglesia una estructura, sino todo lo contrario. Dejémonos que el Señor guíe nuestras vidas, renovando nuestras ideas, renovando nuestro espíritu. Y lo digo ahora y lo comparto ahora, que ya estamos transitando este año, pero falta un tramo largo, y que como iglesia tenemos cosa nueva. Como iglesia nos hemos puesto como comunidad desafíos nuevos en este año, porque nos hemos dejado justamente renovar. Si tenemos renovación y pensamos iglesia, usted se va a renovar en su trabajo, en su familia, en su vida cotidiana. El Señor nos renueva en todas las áreas de nuestra vida. Dejemos caer toda estructura, todo pensamiento que nos impide venir todos los domingos o los días que hacemos diferentes actividades a buscar
de la presencia de Dios. Lo nuevo de Dios siempre tiene que estar en nuestra vida. Amén. Así que, hermanos míos, les dejo esta palabra, esta exhortación de renovación constante, no solo espiritual, que la hemos predicado y se predica, sino de nuestro pensamiento. Así que Dios los bendiga grandemente en este domingo y que podamos seguir juntos como comunidad renovando